La mañana comenzó como tantas otras en la ciudad de San Gabriel, con el ruido de los autobuses viejos, el murmullo de vendedores ambulantes y el cielo cubierto de nubes grises que parecían anunciar lluvia. Daniel Álvarez caminaba deprisa por la acera con la mochila gastada colgándole de un hombro y el pensamiento fijo en la lista interminable de preocupaciones que llevaba meses acumulando. Tenía 27 años, un título universitario que no le había abierto las puertas que esperaba y un empleo temporal en una imprenta que apenas alcanzaba para pagar el alquiler de una habitación pequeña y oscura. Aún así, había algo en Daniel que no se había endurecido con los golpes de la vida. Una sensibilidad silenciosa, una costumbre casi instintiva de mirar a los demás como si cada persona llevara una historia invisible sobre los hombros. Esa mañana, mientras cruzaba la plaza central, vio a una anciana sentada en un banco, con las manos temblorosas y una bolsa de tela rota a sus pies. La gente pasaba de largo, algunos con prisa, otros fingiendo no notar su presencia. Daniel aminoró el paso sin saber muy bien por qué. La mujer levantó la vista y sus ojos claros, cansados pero atentos, se encontraron con los de él. No dijo nada, pero en su silencio había una petición que no necesitaba palabras. Daniel se acercó y preguntó con suavidad si se encontraba bien. Ella explicó que había venido al hospital cercano para recoger unos medicamentos, pero se había sentido mareada y no tenía fuerzas para continuar. Además, la bolsa se le había roto y parte de sus cosas se habían caído al suelo. Daniel se arrodilló sin pensarlo, recogió los objetos dispersos y le ofreció acompañarla. Sabía que llegaría tarde al trabajo y que su jefe no tenía paciencia con los retrasos, pero en ese instante esa consecuencia le pareció pequeña, frente a la fragilidad que tenía delante. Caminaron despacio hasta el hospital, conversando a ratos. La mujer se llamaba Elena, había sido maestra durante más de 40 años y vivía sola desde que su esposo falleció. Hablaba con una mezcla de nostalgia y dignidad, como alguien que había aprendido a no pedir demasiado al mundo. En el hospital Daniel esperó con ella. Ayudó a llenar formularios y escuchó con atención cuando Elena le habló de sus antiguos alumnos y de cómo siempre creyó que la bondad era una semilla que tardaba en dar frutos, pero que nunca se perdía. Cuando por fin tuvo los medicamentos en la mano, Elena tomó la de Daniel con fuerza inesperada y le agradeció con lágrimas en los ojos. Daniel sonrió, restándole importancia, y se despidió prometiendo que pasaría a visitarla algún día. Llegó al trabajo con más de 1 hora de retraso. Su jefe, un hombre rígido y cansado, no quiso escuchar explicaciones y lo despidió en el acto. Daniel salió de la imprenta con una mezcla de rabia y miedo, preguntándose si había sido ingenuo. Caminó sin rumbo durante horas, con la sensación de que el mundo castigaba precisamente aquello que él no quería perder, su humanidad. Esa noche, en su habitación, se quedó mirando el techo y pensó en Elena, en su voz tranquila y en la paz que había sentido al ayudarla, preguntándose si esa paz era suficiente para compensar lo que había perdido. Los días siguientes fueron difíciles. Daniel buscó empleo con insistencia, recorrió oficinas, dejó currículums y recibió respuestas evasivas o silencios prolongados. El dinero comenzó a escasear y tuvo que racionar comidas. Aún así, algo había cambiado en él. La experiencia con Elena le había recordado quién era y qué valoraba de verdad. En medio de la incertidumbre, comenzó a ofrecer ayuda de pequeñas formas. Cargaba bolsas a desconocidos, escuchaba a quien necesitaba hablar, colaboraba como voluntario en un comedor comunitario por las tardes. No lo hacía esperando nada a cambio. Era más bien una forma de resistir, de no dejar que la dureza del mundo definiera su carácter. Un día, mientras servía comida en el comedor, se encontró de nuevo con Elena. Ella lo reconoció al instante y sonrió con alegría. Le contó que había estado preguntando por él y que se alegraba de verlo allí. Daniel, un poco avergonzado, le confesó que había perdido su trabajo el día que la ayudó. Elena guardó silencio unos segundos, con una expresión seria
que luego se transformó en una sonrisa suave. Le dijo que a veces las pérdidas eran desvíos necesarios, caminos que parecían retrocesos, pero que conducían a algo más grande. Daniel escuchó sin saber si creerlo del todo, pero agradeció sus palabras. Semanas después, Elena lo invitó a tomar café en su pequeño apartamento. El lugar estaba lleno de libros viejos, fotografías en blanco y negro y plantas cuidadas con esmero. Durante la conversación, Elena le preguntó por sus estudios y sus sueños. Daniel habló de su pasión por escribir, de cómo siempre había querido contar historias que mostraran la belleza silenciosa de las personas comunes, pero cómo había dejado ese sueño de lado por la necesidad de sobrevivir. Elena lo escuchó con atención, como si cada palabra fuera importante. Antes de que Daniel se fuera, Elena le entregó un sobre cerrado. Le dijo que lo abriera cuando estuviera en casa. Esa noche, con curiosidad y cierta inquietud, Daniel abrió el sobre y encontró dentro una carta y una cantidad de dinero considerable. En la carta, Elena explicaba que había vendido algunos objetos de valor para ayudarlo, porque creía en él y en su vocación. Daniel se quedó inmóvil, con el corazón latiéndole con fuerza. La gratitud se mezcló con la incomodidad. No quería ser una carga para nadie. Al día siguiente fue a verla para devolverle el dinero, pero Elena se negó con firmeza tranquila. Le dijo que no lo veía como una deuda, sino como una inversión en la bondad que él había demostrado sin esperar recompensa. Daniel, conmovido, aceptó finalmente, prometiéndose honrar ese gesto de la mejor manera posible. Comenzó a escribir de nuevo, dedicando horas a plasmar historias inspiradas en la gente que conocía en el comedor, en la calle, en los pequeños encuentros que daban sentido a la vida. El tiempo pasó y Daniel empezó a compartir sus relatos en un blog sencillo. No esperaba mucha atención, pero poco a poco sus historias comenzaron a resonar con los lectores. Personas de distintos lugares le escribían para decirle que se habían sentido reflejadas, que sus palabras les habían recordado que la bondad aún existía. Daniel se sorprendía al ver cómo algo tan íntimo podía tener un impacto tan amplio. Continuó escribiendo con honestidad, sin adornos innecesarios, dejando que la humanidad de sus personajes hablara por sí sola. Un día recibió un correo de una editorial pequeña interesada en publicar una colección de sus relatos. Daniel leyó el mensaje varias veces, incrédulo. Pensó en Elena, en el día en que la ayudó en la plaza, en cómo un acto aparentemente insignificante había desencadenado una cadena de eventos que lo habían llevado hasta allí. Cuando fue a contarle la noticia, Elena lo escuchó con orgullo y alegría, como si se tratara del logro de un hijo. El libro se publicó y, contra todo pronóstico, tuvo una recepción cálida. No se convirtió en un fenómeno masivo, pero encontró a su público, personas que buscaban historias sinceras en un mundo saturado de ruido. Daniel comenzó a dar charlas en escuelas y centros comunitarios, hablando sobre la importancia de la empatía y de no subestimar el poder de un gesto amable. Siempre contaba la historia de Elena, aunque cambiaba detalles para preservar su intimidad, y repetía una frase que ella solía decirle: la bondad nunca pasa desapercibida, incluso cuando parece invisible. La salud de Elena empezó a deteriorarse con el tiempo. Daniel la visitaba con frecuencia, leyéndole fragmentos de su libro y contándole sobre las personas que se habían sentido tocadas por sus palabras. Elena escuchaba con una sonrisa serena, satisfecha de haber sido parte de ese camino. En una de esas visitas, le tomó la mano y le dijo que no olvidara nunca de dónde había venido, que siguiera mirando a los demás con la misma atención que había tenido aquel día en la plaza. Elena falleció una mañana tranquila, sin dolor, según dijeron los médicos. Daniel sintió una tristeza profunda, pero también una gratitud inmensa. En el funeral, personas que él no conocía se acercaron para contarle cómo Elena había influido en sus vidas. Antiguos alumnos, vecinos, gente a la que había ayudado de maneras silenciosas. Daniel comprendió entonces que la
Bondad de Elena había tejido una red invisible que seguía extendiéndose, incluso después de su partida. Meses después, Daniel decidió crear una fundación pequeña en su nombre, dedicada a apoyar a jóvenes, escritores de escasos recursos y a promover proyectos comunitarios basados en la empatía. No era una organización grande ni poderosa, pero funcionaba con honestidad y compromiso. Cada historia publicada, cada taller impartido, llevaba implícito el mensaje que había aprendido de Elena: que ningún acto de bondad es en vano. Una tarde, mientras caminaba por la misma plaza donde todo había comenzado, Daniel vio a un joven ayudando a un desconocido a levantarse del suelo. La escena le pareció familiar y sonrió. Se sentó en un banco y observó el ir y venir de la gente sintiendo una paz profunda. Pensó en cómo la vida, con todas sus dificultades, había encontrado una forma de recompensar la compasión sincera, no siempre de manera inmediata ni obvia, pero sí de forma duradera. Daniel continuó escribiendo, ayudando y viviendo con la convicción de que la bondad era una fuerza silenciosa pero imparable. Sabía que no todos los gestos recibirían reconocimiento, que a veces ayudar implicaría perder algo en el camino. Pero también sabía, con una certeza que ya nadie podía arrebatarle, que la bondad nunca pasa desapercibida, que siempre deja una huella, aunque sea en el corazón de quien la ofrece. Y en esa certeza encontró el sentido más profundo de su vida.